Televisa. El hombre ha viajado más lejos que nunca, ha penetrado la oscuridad de los mares y el vacío del infinito, se ha desplazado a velocidades insospechadas, ha prolongado el alcance de sus ojos a los confines del universo, con su brazo ha alcanzado las estrellas, con sus dedos ha acariciado las partículas minúsculas que forman la materia. El hombre ha descubierto los secretos de la vida de las especies animales y vegetales, y desde luego de la suya propia. Ha curado enfermedades y comprendido las causas de muchas más. Ha reventado los amarres de la fuerza de gravedad y se ha hecho dueño de la luz. El hombre del siglo XX ha sido capaz de ver más allá del horizonte y también al interior de su propio cuerpo. Más alto, más lejos, más aprisa que en cualquier otro periodo de la historia. Imaginemos por un instante al hombre del nuevo siglo en el año 1900. Entonces, hace 100 años, se prometía la existencia de un hombre nuevo, moderno, dueño de la naturaleza y el espíritu, dueño de la escena y del mundo. Imaginémoslo ahora, a ese mismo hombre, frente a un periódico cualquiera de hoy, de ayer o de mañana. Ese hombre estará absolutamente desorientado y desconcertado. Ese hombre se sentirá en otro planeta, y es que así es. Ese hombre no entenderá las noticias sobre los aviones y los accidentes aéreos. Le serán ajenas las informaciones sobre tarjetas de crédito, refrigeradores o tostadores de pan. No tendrá noción de conceptos como el salario mínimo para los trabajadores o los sistemas de producción en serie. Nunca habrá visto un semáforo, un tubo de labios o un aparato de aire acondicionado. La luz eléctrica y el foco serán apenas una novedad. Ese hombre no conocerá la penicilina, los alimentos congelados o la leche en polvo. No imagina siquiera la posibilidad de un aparato de televisión. La ingeniería genética le parecerá un absurdo. Una estación en el espacio, viajar a la luna, materia de la fiebre demencial de las novelas de Julio Verne o de los cortos de Flash Gordon en el naciente cinematógrafo. El hombre del año 1900 ignora que sus hijos y sus nietos pronto formarán parte de una nueva sociedad, la sociedad de consumo. Ignora que habrá trasplantes de órganos, la muerte de uno es la prolongación de la vida de otro. No sabe que los animales se podrán reproducir a partir de una sola célula, como los documentos en las copiadoras, que tampoco imagina. Jamás habrá escuchado de la nueva ciencia de la psicología o habrá puesto pie en una agencia de viajes. La costumbre de tomar el sol en la playa será un invento del siglo XX, tanto como la loción bronceadora o el traje de baño. En su oficina no habrá clips, tan humildes e inevitables como las moscas. En su despacho no habrá aerosoles ni bolígrafos. Su secretaria, si la tuviera, no conocerá los desodorantes o la píldora anticonceptiva. Ese hombre seguramente sufriría un sobresalto al escuchar que sus nietos habrán de preparar la comida en un artefacto que lleva el pavoroso nombre de horno de microondas. Y tampoco sabrá que el hombre estuvo al borde del abismo aniquilador. Nada de ello estaba en el horizonte mental del hombre moderno del 1900. El hombre de fin de milenio cierra el siglo XX con una nueva manera de verse a sí mismo y a su mundo, con otras formas de trabajar y ocupar el ocio, más longevo, más sano, más fuerte. El hombre y la mujer de hoy son protagonistas del siglo de las maravillas. Ha sido el nuestro el siglo de la imagen que se captura, modifica, altera, archiva y transmite de innumerables maneras. Ha sido el siglo de las utopías urbanas, con la construcción de ciudades nuevas como Brasilia, Islamabad, Bonn, Las Vegas o Hollywood. Ha sido también el siglo del hacinamiento y el desorden cotidianos. Ha sido el siglo de la información globalizada y de la democracia del conocimiento a través del Internet y la computadora. Pero ha sido también el siglo de la destrucción en gran escala, el siglo de la limpieza étnica, de guerras santas, de razas superiores y de la solución final. El siglo XX describe un arco que va del horror al asombro. Gracias por acompañarnos en esta serie de Milenio Televisa, el siglo de las maravillas.
De eso trata este programa. Desde la edad del hierro, uno de los mayores problemas de la industria ha sido la corrosión. La búsqueda de un material inmune a la oxidación terminó en agosto de 1913 cuando Harry Brearley mezcló acero con cromo y carbón. Eso se llama acero inoxidable. No mantendré mis planes en secreto por la sencilla razón de que no busco ganancia financiera, ganancia que por otra parte no le será dada al inventor de la máquina que propongo. Lo único que busco es vincular mi nombre con el honor de su descubrimiento. Así escribió el 13 de mayo del año de 1900 Wilbur Wright. 3 años después, la máquina que proponía levantó el vuelo en un pueblito llamado Kitty Hawk. Wilbur y su hermano Orville, de apellido Wright, los dos, los hermanos Wright, habían hecho historia. Habían creado de golpe una nueva categoría en el transporte, ya no a través de las aguas, no solamente por la superficie de la tierra, sino por sus aires. Habían inventado el avión. El sueño de dominar el cielo es tan antiguo como el hombre mismo, pero es hasta ahora, en el siglo de las maravillas, que aquella inalcanzable aspiración se vuelve realidad. A finales del siglo XIX ya se han construido algunos planeadores más ligeros que el aire. Aventureros y alucinados experimentan las formas más descabelladas para alzar el vuelo. Algunos más pagaron con su vida el desafío a las leyes de la gravedad. En consecuencia, el avión es enteramente un producto del siglo XX. Es consecuencia del genio de 2 norteamericanos, Orville y Wilbur Wright. Ellos dieron, como Dédalo a Ícaro, el secreto del vuelo. Tras estudiar cuidadosamente los principios de la aerodinámica, las fuerzas de empuje y la configuración de las alas, lograron despegar, si bien por escasos 12 segundos, en 1903. Su máquina voladora, el Kitty Hawk, transformó para siempre al mundo. En un instante tan breve como el relámpago que ilumina la noche, el hombre avanzó del sueño a la posibilidad. El único límite, el cielo mismo. En 1927, un piloto del Servicio de Correos de los Estados Unidos tiene una idea. Su experiencia de aviador llevando paquetes postales aquí y allá por la geografía de los Estados Unidos le permite suponer que si en lugar de bultos con las cartas se colocan tanques de gasolina y el combustible en cantidad suficiente para permitir la elevación del avión, el aparato puede llegar muy lejos. En 1927 pone esa idea en movimiento y despega de un aeródromo de Nueva York con destino a Francia. 33 horas más tarde, los alambres del telégrafo hierven con la noticia. Charles Lindbergh ha aterrizado en la capital de Francia, logrando así el primer vuelo transatlántico. Charles Lindbergh era ya un héroe cuando vino a México el 13 de diciembre de 1927. Un muchacho alto, espigado, de manos enormes, que iniciaba una gira de buena voluntad por el continente americano y cuya primera escala era México. Fue recibido con mariachis y con discursos. Viajó en una trajinera en Xochimilco, bebió tequila y fue acariciado por la multitud. En 1929, 2 años después, Lindbergh regresa a México en viaje de promoción de la empresa Pan American, que inaugura su ruta Brownsville, México. En 1929, primer vuelo comercial en México, 18 pasajeros. En 1999, cualquier vuelo de cualquier línea, cuando menos 320 pasajeros. En el siglo de las maravillas, México no permanece al margen de la maravilla del avión. Apenas 7 años después del momento histórico en Kitty Sands, donde despegaron los hermanos Wright, un joven de la casta dorada del porfirismo, heredero de millones en pesos oro, pero dueño de algo mejor que su espíritu de aventura, se convierte en el primer mexicano en haber volado jamás en avión. Este hombre es Alberto Braniff, que despega en 1910. Es una fecha que parte la historia de México, último año de la dictadura de don Porfirio, primero de la Revolución Mexicana. A fines de 1911, el primer presidente de México en volar en avión es Francisco I. Madero.
5 años después, el presidente Carranza crea la Fuerza Aérea Nacional y se construye el Aeródromo Nacional en Balbuena. Para 1914, la Revolución Mexicana ya ha hecho historia. Aviadores al servicio del general Álvaro Obregón lanzan desde el aire, con las manos, bombas sobre la fragata Guerrero subordinada al golpista Victoriano Huerta. La aviación mexicana tiene enormes personajes: Roberto Fierro, Antonio Cárdenas, Radamel Gagiola. Ellos tuvieron éxito. Otros perdieron la vida: Emilio Carranza, Pablo Cidar y Francisco Saravia. Poco a poco se multiplica la maravilla del avión. Se multiplican los modelos, se modernizan los aviones mismos y también se modifican los modelos de aeropuerto y los aeropuertos. Los aeropuertos, que han nacido como simples superficies planas, como modestos campos de despegue y aterrizaje, se han transformado en complejas unidades técnicas de un sistema aún más complejo, el de la aviación mundial. El avión se convierte en una de las fuerzas más poderosas en el afán de unir con hilos invisibles al planeta. Cruzar el Atlántico a principios del siglo tomaba en barco cuando menos 6 días. Charles Lindbergh lo logra en 33 horas. Hoy, a cualquier hora, cualquier turista con el dinero suficiente puede hacerlo en 3 horas a bordo del Concorde. Es el siglo de las maravillas. El avión transformó el paisaje urbano. De pronto aparecieron aviones capaces de transportar hasta 500 personas en un solo viaje. Esto exigió un nuevo diseño para las terminales de embarque. Asombrosos logros de la arquitectura, como el aeropuerto circular de Charles de Gaulle en París, o la hoja de concreto que cubre el aeropuerto de Dulles en Washington, o la última maravilla, el aeropuerto de Hong Kong, que flota en una isla artificial construida en los mares del sur de la China. Los aeropuertos se han constituido en verdaderas ciudades, pletóricas de comercios, restaurantes, hoteles, sanitarios, vigilantes, vialidades, circulación, bancos, estacionamientos y bodegas. La maravilla de volar se ha convertido en asunto de todos los días para millones. Es un método muy seguro. Los pilotos se entrenan sin riesgo alguno en simuladores de vuelo que ponen al servicio de los futuros aviadores poderosas computadoras que simulan cualquier condición del clima y de navegación. Mediante una máquina, los aviadores ensayan aterrizajes de emergencia, turbulencias, tormentas de viento y de granizo y de nieve. Se generan accidentes virtuales para garantizar la seguridad de los hombres y mujeres de carne y hueso que a toda hora se transportan por los aires en los cielos del planeta. Y el más perfecto símbolo de estatus: el avión particular, el avión personal. Un aparato para aquellos que valoran su tiempo casi tanto como su vanidad. Aviones privados que pueden viajar con similar alcance y velocidad a la de los más modernos aviones comerciales. Un aparato como este, una sala voladora con todo lujo, es un avión Gulfstream Grumman II. Se puede comprar bien regateado por alrededor de $6 millones. Las primeras medias de nylon salieron a la venta en los Estados Unidos el 15 de mayo de 1940, la seda de los pobres. 4 millones de pares se vendieron en los siguientes 4 días. El nylon fue la primera fibra sintética patentada por Wallace Carothers, un genio que trabajaba para DuPont. Sonríe, estás en el canal de las estrellas. Octavio Paz afirmó respecto del pintor Alberto Gironella, recién fallecido en el mes de agosto, que piensa, siente y habla en líneas, colores y formas. Es posible extender esa descripción al hombre del siglo XX. En el siglo de la imagen veo, luego existo. Con la fotografía, con el cine, con la televisión, con la imagen digital, el hombre del siglo XX adquiere una nueva manera de mirar y, por lo tanto, de pensar y de sentir. La imagen modifica la cultura, la información y el ocio. Es una nueva estética para un nuevo siglo.
Veamos algo tan ordinario como una fotocopiadora. Casi nunca reparamos en la complejidad involucrada en el desarrollo técnico de este aparato. Sin embargo, el inventor norteamericano Chester Carlson patentó la idea en 1937. Un cuarto de siglo después vendió sus diseños a una empresa que se llamaría Xerox. El uso de la máquina se volvió tan generalizado que la marca registrada se convirtió en sustantivo. Sácale una Xerox. Y se creó una de las compañías más grandes de los Estados Unidos. La fotografía era un asunto bien establecido a comienzos del siglo XX. Sin embargo, lo era para apenas unos cuantos. Las cámaras, voluminosas y pesadas, las imágenes se imprimen en placas de vidrio o papeles especiales, y los químicos del proceso son peligrosos y nocivos. A comienzos del siglo XX, un hombre llamado George Eastman inventa la película flexible en rollo. Usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto, decía. Por supuesto, Eastman vendía la película, cobraba por el revelado y la impresión y facilitaba por una módica cantidad la cámara fotográfica. Así nace la compañía Kodak. La hija de Edwin Land no encontraba en la impaciencia de sus 10 años modo de aguardar a que la película regresara de la tienda transformada en fotografías. Las quería justo en el momento en que las tomaba. El señor Land, físico de profesión y buen papá, se dio a la tarea de inventar un sistema de fotografía instantánea. Una nueva cámara con fuelle, con rodillos para oprimir los químicos del revelado, una película más sensible, un empaque resistente y sin mayores complicaciones para su empleo. Aquel sistema se llamó Polaroid. La fotografía es a la vez un oficio, un empleo, una artesanía, y cuando colaboran la fortuna y el talento, un arte. Pero es ante todo un documento, un testimonio. Las fotografías no se borran, o por lo menos no a la misma velocidad con la que se desvanecen los recuerdos y la memoria de los hombres. La fotografía nos impide olvidar que a mediados de este siglo de las maravillas, el hombre descendió a las profundidades del infierno en la Alemania nazi. La documentación existe. Con método alemán y con crueldad teutona, los nazis registraron una a una la suma de sus atrocidades. Un niño levanta las manos e implora, no disparen. El rostro agónico de una niña violada tumultuariamente por una horda alemana. Un anciano humillado por su condición de judío. El orden, el fuego, las antorchas. La masa reglamentada y regimentada en las manifestaciones hitlerianas de Nuremberg. La prohibición a los judíos para utilizar los bancos en los parques. La destrucción de comercios, de libros, de sinagogas. Las estrellas amarillas como pasaporte de la condena y el destierro. Y más tarde, el exterminio. El método alemán de la aniquilación en los campos de concentración. Las dentaduras apiladas, los montones de zapatos, los pajares de cabellos, los amasijos de huesos y los hornos crematorios. La fotografía nos permite recordar y no olvidar. En el siglo de las maravillas, la fotografía nos ilustra la vida de un país que fue heroico y fue de epopeya. Un México oído que solo se conserva en las imágenes vibrantes de fotógrafos como Casasola, como Guillermo Kahlo y Lola Álvarez Bravo. Y en el siglo de las maravillas, el milagro del piropo. La foto es de Nacho López. La bella transita por una banqueta ante la admiración y la picardía de los transeúntes, todos ellos hombres. Los consagrados en el ánimo del público, en imágenes poco conocidas. Pedro Infante y el otro Pedro, Pedro Armendáriz, Mario Moreno, Germán Valdés, María Félix, Dolores del Río. Mando y temple con Manolo Martínez, pero antes, el más grande dicen que fue Lorenzo Garza. Agustín Lara, en momento de descanso y en otro de creación sublime. La fotografía ilustra el implacable paso del tiempo y sus estragos en la condición física. Rufino Tamayo joven y ya entrado en años. Octavio Paz y don Octavio Paz, premio Nobel.
Las revoluciones han tenido generalmente los fotógrafos que se merecen y que son casi siempre extraordinarios. Una foto anónima de mi general Francisco Villa a todo galope en brioso corcel. Obsérvese que el centauro del norte sujeta las riendas de la bestia con la mano derecha a contrapelo de las reglas de la equitación. Una soldadera, compañera itinerante de su Juan Soldado. El rebozo describe un arco perfecto de singular belleza. Robert Capa es uno de los grandes fotoreporteros del siglo XX. Capta aquí el instante en que un miliciano español de la República es atravesado por una bala de los fascistas. El hombre se desploma, ha soltado el fusil pero no termina de caer. Obsérvese que el fotógrafo está ubicado entre el tirador y su víctima. Esa bala le pudo haber tocado al reportero. Alberto Fernández, mejor conocido como Alberto Korda, toma una de las fotografías más reproducidas del siglo XX. Un ícono para los jóvenes del mundo en todo tiempo y lugar, Ernesto Guevara, el Che. Otro ícono de fin de milenio, el pasamontañas del subcomandante Marcos. Debajo de la máscara el rostro de Rafael Sebastián Guillén Vicente. Henri Cartier-Bresson o la fotografía a la altura del arte. El fotógrafo francés ha elevado la fotografía a un plano de trascendencia, belleza y meditación. Una vista del Sena, en la que el objeto del retrato no es el paisaje, sino el aire, la atmósfera misma, un aire denso, casi una materia, corpóreo. Una escena cotidiana en un café cualquiera, sillas y mesas en una composición de Joan Miró, o quizá de Magritte, el hombre del bombín. Una escena en el muro de Berlín, juegos infantiles ajenos a la tragedia. Como ajenos están los transeúntes frente al cadáver de un hombre que se ha volado los sesos. Y el tiempo apremia. Tiempos idos en el México de los 60s, cursilería sublime en Palacio Nacional, ceremonia de la independencia, caballeros de etiqueta, damas de largo y estolas de piel. La cultura de la celebridad, la exaltación de la fama como preocupación estética define en buena parte ciertos afanes de la fotografía de los últimos años del siglo de las maravillas. En el trabajo de Annie Leibovitz destacan aquellos que son importantes o infames, pero siempre conocidos. John Lennon, Louis Armstrong, Tennessee Williams, Mick Jagger, Schwarzenegger desnudo, Bob Dylan regando el jardín, Mohamed Ali, Pelé sin zapatos, Michael Jackson y el espíritu del Dalai Lama. A principios de siglo, la primera función de cine en el Nickelodeon contó con 12 espectadores. Este año tan solo en México, 3 millones de personas han visto Sexo, Pudor y Lágrimas. En el siglo de las maravillas, la maravilla de la televisión. La idea de transmitir imágenes a través de cables o de ondas de radio es tan antigua como el teléfono, es decir, el siglo XIX. La televisión es resultado de múltiples descubrimientos e inventos, pero destacan dos nombres. Primero, el de Vladimir Zworykin, un físico ruso que desarrolló el iconoscopio en 1923. Y segundo, Philo Taylor Farnsworth, un ingeniero norteamericano que poco tiempo más tarde perfeccionaría el iconoscopio para lograr luego el cinescopio. Los avances en radiotransmisión y en circuitos eléctricos dieron como resultado un sistema práctico de televisión para después de la Primera Guerra Mundial. La televisión es capaz de convertir una imagen en impulso eléctrico, transmitirlo y reconvertirlo una vez más en imagen. La primera transmisión pública de televisión se llevó a cabo en la Gran Bretaña en 1927. La televisión abre una ventana al mundo, por ella nos asomamos al planeta y el planeta echa una mirada sobre nosotros. Con frase afortunada, Marshall McLuhan señaló que la televisión convierte al mundo en una aldea global. Frase repetida hasta el cansancio, pero no por ello menos acertada. La televisión es un fenómeno instantáneo, sin historia previa. No supone la evolución de una cosa hacia otra. Es una innovación pura que surge de pronto.
En los años 30 se inician transmisiones regulares en los Estados Unidos y en Inglaterra. En menos de 10 años se consolidan empresas televisoras que ahora son leyenda como la BBC y la CBS. En poco tiempo se convierte en un medio que alcanza a millones, un medio de masas. En 1930 había en la Gran Bretaña 4.000 aparatos de televisión. 15 años después, 2,5 millones de receptores. A partir de ese momento se arma una masa crítica que permite la expansión y la innovación. Si en 1952 20 millones de personas presenciaron la boda de la reina Isabel II por televisión, menos de 40 años después, el enlace matrimonial de su hijo Carlos con la princesa Diana fue visto por 1.000 millones de pares de ojos. La televisión irrumpe en la escena mexicana en el año de 1950. El 1 de septiembre de hace 49 años se transmite el cuarto informe de gobierno de Miguel Alemán, entonces presidente de la República. Esa transmisión ocurrió por el Canal 4, impulsado por Rómulo Farril. Un año más tarde, el señor Emilio Azcárraga Vidaurreta inicia Televicentro con el Canal 2 y más adelante con el Canal 5. HCC Canal 5, el único sistema de televisión construido en nuestro país, servirá para representar a México en pensamiento, en imagen y en acción. Surgiría posteriormente Televisión Independiente de México, el Canal 8, cuya fusión a los canales de Telesistema Mexicano en 1973 da origen a lo que hoy es Televisa. La televisión es el medio de enlace entre personas más poderoso y eficiente jamás creado. Formidable herramienta de ventas, vigoroso instrumento de vertebración social, inigualable mecanismo de persuasión política. La televisión tiene una característica que no tiene ningún otro medio de comunicación. La televisión legitima sus propios mensajes. Lo vi en la tele, y para la gran mayoría, con eso basta para que sea cierto. El aparato de televisión está en todos los hogares, hasta en los más humildes. Es universal el deseo de contar con esta caja maravillosa en el siglo de las maravillas. Con su propio lenguaje, creó un modelo para transmitir la información al instante. Ahora le piden que regrese. En sus orígenes, las transmisiones de televisión eran en vivo, incluso la producción de comerciales se hacía viva. Para conservar los programas era preciso filmarlos en película a través de un aparato conocido como cinescopio. Era un proceso lento por el revelado y sobre todo muy caro. Los programas semanales llevaban los sugestivos títulos de Monólogo de Terror, a cargo de Carlos Ortiz Sánchez. En el siglo de las maravillas surge la maravilla de la videograbadora. Un invento que complementó a la industria de la televisión, perfeccionó la industria del entretenimiento y dio pie a una nueva forma de archivar y conservar la memoria familiar. En 1954, Charles Ginzburg desarrolla un artefacto capaz de registrar imágenes acomodando los electrones de un óxido que cubre por uno de sus lados a una cinta delgada de plástico llamada cinta magnética. La posibilidad de grabar los ensayos y conservar las mejores tomas para luego reproducirlas y editarlas, es decir, cortarlas al gusto del director o de los imperativos del tiempo. Todo ello sustituye a la improvisación heroica de la televisión en vivo. Lo que pierde en espontaneidad lo gana en rigor y en profesionalismo. Se habían acabado los pretextos para justificar programas mal hechos. Veinte años después, la tecnología se derrama al consumidor aficionado que de pronto tiene a su disposición grabadoras de video en su casa. Los primeros modelos son rudimentarios y la proliferación de formatos confunde a la clientela. El primer video doméstico, el Betamax, desarrollado por Sony, sucumbe ante el embate de rivales más fuertes y finalmente prevalece el formato VHS. Cientos de miles de empleos dependen hoy día de la televisión, no solo en su fase industrial de producción y de transmisión.
Verdaderos imperios se han cimentado en la fabricación de receptores y grabadoras, de la fabricación de cintas y videocassettes. Surgen nuevas categorías de negocio, como por ejemplo el videocentro, en donde se rentan películas para ser vistas en casa. El video de los aficionados ha originado también nuevos géneros de entretenimiento. Los videos chuscos o trágicos se agrupan en programas de alto auditorio, como lo son también los de cámaras escondidas, persecuciones policíacas o desastres naturales. Se ha hecho un cálculo que señala que cada día se encienden en el mundo unos 1.500 millones de aparatos de televisión. Y a través de ellos hemos sido testigos de la historia. Un extraordinario material descubierto por accidente en 1938, el teflón. Es una sustancia inerte, estable, anticorrosiva, resistente al calor, a la electricidad, a los ácidos y a los solventes. Su primera aplicación fue militar, pero las más contentas fueron las amas de casa. Una bendición contra el cochambre. En la escalera descendiendo con su equipo completo de 84 kilogramos, su enorme mochila de supervivencia. La televisión llega a la Luna antes que el hombre mismo. El módulo espacial que aterrizó en el mar de las tranquilidades sobre la superficie lunar llevaba en uno de sus soportes de aterrizaje una cámara de televisión. Cuando hace 30 años el astronauta Neil Armstrong dio un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, ahí estuvo la televisión para transmitirlo en vivo, en tiempo real y verdadero, y como exclamaba por televisión Jacobo Zabludovsky, desde la superficie de la Luna. Ver cómo se ve la Tierra desde una distancia de aproximadamente 100.000 kilómetros. Esta es la Tierra, vista desde la cápsula Apolo número 11. Escuchemos desde la superficie de la Luna. Felipe Paz. Señoras y señores, este es un momento extraordinario. La televisión es registro y reflejo de nuestras tragedias. Cientos de millones de personas conocieron la magnitud de la destrucción de la Ciudad de México el 19 de septiembre del 85 a través de las imágenes de la televisión. La peor catástrofe en la historia de 600 años de la capital de México fue vista por millones en todo el mundo, millones estremecidos en el corazón y solidarios en el espíritu. Una solidaridad que quizá para algunos todavía perdura. Solamente a través de un video transmitido por televisión el público logró entender cabalmente la determinación y sangre fría de Mario Aburto y el viaje homicida de su mano armada hacia la cabeza de Luis Donaldo Colosio, que revienta por el impacto de una bala que le atraviesa el cerebro. Temíamos lo peor, y la televisión así lo confirmó la tarde del 23 de marzo de 1994. El país se enmudeció, y las consecuencias del magnicidio aún sacuden las estructuras políticas de la nación. Otro magnicidio registrado para siempre en el siglo de la imagen. Noviembre de 1963 en Dallas, en Texas. Un vendedor viajante, Abraham Zapruder, filma con su cámara de cine Super 8 el momento exacto en que es asesinado el presidente John Kennedy de los Estados Unidos. La lente capta el instante en que el cráneo de Kennedy salta en pedazos y el momento dramático en que Jacqueline Kennedy, que aún ignora su condición de viuda, se incorpora, gira hacia atrás y busca en la cajuela trozos de masa encefálica en un intento desesperado de rearmar la cabeza desbaratada de su marido, el presidente. Casi enseguida es detenido en Dallas un individuo de nombre Lee Harvey Oswald, acusado del homicidio. La televisión transmite en vivo el momento en que Oswald aparece en un túnel del estacionamiento de la Jefatura de Policía de Dallas
para ser llevado a un interrogatorio. De pronto, se aproxima por la derecha de la pantalla un sujeto corpulento y con sombrero. Lleva en la mano una pistola que dispara 2 veces. A través de la televisión, el primer asesinato transmitido en vivo ante los ojos atónitos de millones de personas. Millones más sufren el sobresalto de ver caer herido al Papa Juan Pablo II, abatido por las balas que le dispara un terrorista turco al servicio del espionaje soviético y de nombre Mehmet Ali Aka. La vigilia mundial, también por televisión, tiene por fortuna final feliz. El Papa se recupera de sus heridas y años más tarde, también por televisión, somos testigos del encuentro en el que Juan Pablo II perdona al atacante que quiso arrebatarle la vida. Engine start. 6, 5, 4, 3, 2. Por televisión en vivo, millones esperan para ver el despegue del camión espacial, el transbordador Challenger, que se lanza al cosmos en un día perfecto, azul y sin una nube en el cielo. De pronto, una explosión que bifurca en las alturas el humo y los vapores del combustible en llamas. 7 astronautas han perdido la vida. La tecnología que nos traiciona. En vivo y por televisión, uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. A fines de 1989, la Unión Soviética decide suprimir el yugo con el que ha sometido a media docena de países de Europa del Este. La ira reprimida estalla luego de 40 años de subordinación. Miles de alemanes y de húngaros y de checos y de polacos toman pico y martillo, pala y cincel, y encaramados en el muro de Berlín que dividió Europa como un telón de acero, proceden a destruir el símbolo de la opresión comunista en Europa. Una gran fiesta por televisión. En el siglo de las maravillas, la vergüenza de presenciar el llanto de un presidente mexicano en vivo y en directo. Momento imborrable aquel 1 de septiembre del 82. En la agonía de su sexenio, cuando la carga de los fracasos se ha vuelto intolerable, José López Portillo, que dilapida una fortuna petrolera y expropia los bancos, llora sin consuelo ante millones que no sienten más que coraje y desprecio por televisión. Más lo pude hacer. El rey Pelé lo es por obra de la magia de sus botines, sí, pero también por la televisión. Cientos de millones presenciaron las evoluciones casi metafísicas de Edson Arantes en la cancha, las jugadas inefables, la suerte rotunda, la vorágine del gol. Nunca tantos vieron tanto a tan pocos, podría decirse con el permiso del señor Churchill. La Copa del Mundo en el fútbol es un evento de larga duración, casi un mes, visto por más de 2.000 millones de personas al mismo tiempo en sus fases finales. Cuando cae un gol, es probable que se escuchen los gritos y las porras en la luna misma de tanta garganta enfebrecida por la emoción del juego del hombre. El triunfo de México frente a Brasil en la reciente Copa Confederaciones marca un doble hito. Por una parte, la selección nacional derrotó a la máquina brasileña presuntamente invencible, y por otra, se alcanzó el auditorio más alto en décadas para un juego de fútbol. En el Valle de México, 70 puntos de rating. Las ocasiones en que una transmisión por televisión ha alcanzado a tantas personas al mismo tiempo se cuentan con los dedos. El siglo de la imagen, en el siglo de las maravillas. En 1957 se lanzó al espacio el primer satélite, el Sputnik. En 1999 hay 150.000 objetos girando en torno a la Tierra, un basurero espacial. No podemos dejar de comparar el pasado con el presente. Para eso armamos, por ejemplo, los álbumes de fotografías familiares, o para eso le tomamos el video a nuestros hijos. No podemos dejar de aprender del pasado, y eso es la experiencia. No podemos dejar de retar al pasado para evitar cometer errores, y eso se llama esperanza. Entre la experiencia y la esperanza se columpia el futuro. ¿Cómo hablar del futuro? Todas las opiniones son válidas y también ninguna.
Solo cuando el futuro se convierte en presente e inmediatamente en pasado, podemos hablar de ello con conocimiento de causa. Sin embargo, alguien ha dicho que la realidad es lo que sucede mientras hacemos planes. Es impredecible totalmente. El ingeniero alemán Gottlieb Daimler construye un motor de combustión interna movido por gasolina. 3 años más tarde, otro alemán, Carlos Benz, perfecciona la máquina. Ambos, Daimler y Benz, deciden montar el motor en un carruaje y crear así el primer transporte motorizado. Al otro lado del Atlántico, en una granja del estado de Michigan, a un joven mecánico llamado Henry Ford se le ha metido en la cabeza la idea de liberar al hombre de las bestias de tiro que dan la tracción indispensable para las labores del campo. Los caballos y las mulas, piensa Henry Ford, son sistemas ineficientes. Es preciso alimentarlos, cuidar de ellos, limpiarlos y mantener el aseo de caballerizas malolientes. Es para el hombre una servidumbre a la inversa. Cuando está por cumplir 36 años de edad, Henry Ford construye en su granero, con sus propias manos, un motor rudimentario pero estable que monta en un cuatriciclo. Este es el origen de lo que pronto sería la compañía industrial más grande del mundo. No era Henry Ford el único que buscaba construir carruajes motorizados. Un ingeniero de nombre Ramson Olds crea por esas fechas el Oldsmobile, y los hermanos Dodge fabrican 13 unidades idénticas de su primer automóvil. Casi enseguida surgiría otra fábrica dedicada a producir vehículos a motor para los ricos que llevarían el nombre de Cadillac. Estos eran coches para la casta dorada y su precio oscilaba entre los $1,500 y los $3,000, que serían hoy alrededor de $70,000. Henry Ford sostenía otro enfoque: fabricar un vehículo barato, eficiente, duradero, sólido, para las masas. Ford pensaba especialmente en los millones de granjeros americanos que prácticamente vivían en el aislamiento de sus fincas. Al cabo de los años se demostró que Henry Ford tenía razón. Sus automóviles, disponibles para casi todos, transformarían como ningún otro invento la civilización del siglo XX. No se entiende el tránsito de la vida agraria a la vida urbana sin el genio de Ford. En 1903 funda la Ford Motor Company. Él conserva el 25% de las acciones y otros 11 se reparten el resto. Producen un primer modelo conocido como el modelo A. 2 cilindros, 8 caballos de fuerza, $850. La fábrica se coloca en el mercado como un fabricante de bajo costo y buena calidad. 2 años después produce el modelo F, que también vende bien. Pero sería con el modelo T, con el cual Henry Ford habría de dominar la industria del automóvil en el mundo los primeros 30 años del siglo XX. El modelo T fue un éxito absoluto e inmediato. En 1908 se vendieron 10,000, en 1909 17,000 y para 1914 250,000 automóviles. En apenas 6 años, las ventas y la producción de Henry Ford se multiplicaron por un factor de 25. La clave de todo fue la producción en serie. Se cuenta que Henry Ford visitó en alguna ocasión uno de los rastros y empacadoras de carne en el área de Detroit. Observó el procedimiento para destazar las reses. El animal se parte por la mitad, en canales, luego en secciones, más tarde en filetes. Ford tuvo entonces el chispazo del genio. Se dijo, si esto se pudiera hacer exactamente a la inversa, es decir, unir una pieza con otra y luego otra, sería posible fabricar cualquier cosa hasta tener un producto terminado. En 1914 Ford inaugura la planta industrial más grande del mundo. Da empleo en una sola instalación a más de 110,000 obreros. Las tareas están divididas en sus componentes más pequeños. Cientos de máquinas son parte de una sola máquina gigantesca. La línea de ensamblaje móvil funciona a una velocidad constante. Máquinas y trabajadores operan en secuencia precisa y cronométrica. Todo está sincronizado. La línea no se detiene nunca. El ritmo es implacable y el esfuerzo del obrero no es menos que brutal. Las condiciones de explotación son de tal manera abrumadoras
que llevan a Charlie Chaplin a denunciarlas en la famosa película Tiempos Modernos, en la cual el hombre aparece como un engrane más de la máquina omnipotente que todo lo devora. La producción en serie exige más y más ventas y en consecuencia se sustenta en un mercado creciente de consumidores. En 1914, Henry Ford revoluciona los mercados laborales de los Estados Unidos al pagar a sus empleados $5 por día. En un parpadeo ha incrementado en casi al triple el salario promedio. Y además, redujo de 9 a 8 horas la jornada laboral. La producción era tan eficiente que el precio del modelo T bajó de $850 a $500. Es decir, con 100 días de trabajo se podía adquirir un automóvil. Eso es hoy imposible. 12 años después de haber fundado su compañía, la Ford Motor llega a producir en 1915 500,000 de autos al año y controla el 50% del mercado mundial. El éxito y los aduladores hicieron creer a Henry Ford que era una especie de semidios. Adquirió un odio visceral contra los judíos y produjo panfletos en los que insultaba a los banqueros de origen hebreo. Fue admirado por Adolfo Hitler, quien se dice recibió financiamiento de Ford y de quien conservaba una fotografía en su escritorio en la Cancillería en Berlín. Conocido como un genio ignorante, Henry Ford fue incapaz de advertir los cambios en el mundo. A mediados de los años 20, después de la Primera Guerra Mundial y con el mercado de acciones en auge, los consumidores demandaban automóviles más elegantes, de mayor lujo y estaban dispuestos a pagarlos. Poco a poco fue bajando la popularidad del modelo T, hasta 1927, fecha en que se fabricó el último. En 20 años, Henry Ford produjo 15 millones de automóviles baratos y duraderos, y con ello cambió al mundo. Este es un automóvil Whippet de 1927, 4 cilindros y 30 caballos de fuerza. Con la nostalgia que da el paso del tiempo, vemos este cochecito como una maravilla, y probablemente lo fue, pero también era una trampa de muerte. Observe usted la distancia que hay entre mi cuerpo y el volante. La columna de la dirección no se rompe en caso de impacto, entonces se convertía a ciertas velocidades en una lanza que se enterraba en el pecho de los conductores. Por la naturaleza de la suspensión era un vehículo muy inestable y en caso de volcadura no había ninguna protección para el conductor. Tal es así que en muy poco tiempo el automóvil se convirtió, a través de los accidentes de carretera o de circulación, en la principal causa de muerte en los Estados Unidos. No es sino hasta la década de los 60 en que surge la idea del cinturón de seguridad en los automóviles, y el automovilista y su familia lo consideraba como una lata, como un problema, hasta que se estudió en la Gran Bretaña que el cinturón de seguridad reducía hasta en un 50% las muertes de niños en automóviles involucrados en accidentes de tránsito. El diseño actual de los automóviles, prácticamente todo redondeado, todas las partes redondeadas, ha hecho muy difícil distinguir un automóvil de otro, pero es por razones de seguridad. Imagine usted un choque con estos ángulos, con estos cristales que se pueden enterrar en los ojos, el volante que se puede enterrar en el pecho o romper el cuello. En fin, este es de 1927 y el automóvil ha cumplido casi un siglo. Todo ha sido variaciones sobre el mismo tema y la música la escribió Henry Ford en el siglo de las maravillas. La mejor manera de describir un clip es utilidad pura y simplicidad total. Se han producido más clips que granos de arena tienen las playas. Billones y billones se han producido desde que Johann Wahler patentó el diseño del clip en 1900. 89 años después, Noruega decidió que no todos los clips son iguales y colocaron uno gigante cerca de Oslo en honor al ingenio de Wahler, inventor del clip. Estamos en lo que se conoce como el corte Gaillard y antiguamente el corte Culebra. Esta fue la zona más difícil para construir el canal de Panamá. Fue necesario rebanar por la mitad varios cerros de roca basáltica. Esto consumió decenas de miles de toneladas de dinamita, pero finalmente fue posible enlazar los dos océanos con este enorme tajo
en el macizo continental. Posteriormente se ha ido haciendo más ancha la vía naval, lo cual permite un tráfico de buques mucho más intenso. 40 buques de distintos calados cruzan cada día por el canal de Panamá. En 180 días, exactamente 180 días, contados a partir de esta fecha, todas las instalaciones y la zona del canal, los territorios que ocupa el canal de Panamá, serán revertidos a la soberanía panameña. Es emblemático de la evolución geopolítica del siglo XX de Roosevelt, que por la buena o por la mala se robó el territorio donde se construyó el canal de Panamá, a la diplomacia de fin de siglo iniciada por Jimmy Carter, que con la negociación revierte el canal a la soberanía panameña. Es el siglo de las maravillas. La idea de construir un canal navegable que conectara los océanos Pacífico y Atlántico es casi tan antigua como la llegada de los españoles al continente americano. Ya para 1534, el rey Carlos V había ordenado el primer estudio de factibilidad para hacer un corte a través del istmo, pero desde luego, por falta de medios técnicos, no se llegó a nada. Habrían de pasar 300 años para que se iniciaran los primeros trabajos de la construcción de un canal. En 1880, el ingeniero francés Fernando de Lesseps, que ya había logrado abrir el canal de Suez en las arenas del desierto egipcio, de Lesseps se dio a la tarea de hacer lo mismo en la selva centroamericana. Los franceses emprendieron la aventura a través de una empresa privada con accionistas particulares que levantaron el capital en los mercados bancarios europeos. Deslumbrados a un tiempo por el prestigio del gran de Lesseps y la promesa de costales de oro en un negocio redondo, los patrocinadores franceses no advirtieron las dificultades técnicas que entrañaba el asunto. La vegetación hostil, la lluvia implacable, la humedad abrumadora, la enfermedad aniquiladora. La malaria y la fiebre amarilla fueron un obstáculo casi insuperable. Pero había algo más. El concepto técnico de los franceses estaba errado. Creyeron que podrían abrir un tajo a través de las montañas, eliminando las elevaciones y promontorios que se interponían entre ambos océanos. Fue un desastre. La maquinaria, además, era pequeña e insuficiente, y no encontraron la manera de sacar el cascajo lo suficientemente lejos para evitar que la lluvia y los deslaves lo volvieran a depositar en la excavación del día anterior. Ferdinand de Lesseps experimentó en carne propia el castigo de Sísifo. Luego de 20 años de trabajos, decidieron cancelar el proyecto. Habían perdido 25 millones de dólares de entonces, lo que ahora serían unos 1.500 millones de dólares. El fiasco fue estrepitoso. La construcción del Canal de Panamá fue consecuencia de la voluntad política del gobierno de los Estados Unidos. Fue una muestra de ingenio tecnológico asombroso para su tiempo y para el nuestro. Pero fue también tumba de miles de trabajadores. En esta parte del canal, el corte Gaylord, o antes el corte Culebra, hubo innumerables derrumbes y deslaves. Se calcula que el esfuerzo francés de construcción del canal dejó 25,000 personas muertas, fundamentalmente trabajadores de Jamaica y de Barbados. Los norteamericanos, con mejor tecnología y con el control de la malaria y la fiebre amarilla, también tuvieron una mortandad enorme. Cerca de 5.500 trabajadores murieron en la construcción del canal bajo el esfuerzo americano. Los americanos estudiaron minuciosamente las causas del fracaso francés en Panamá y se propusieron no caer en los mismos errores. Los franceses habían operado en el Istmo bajo un sistema de concesión que el gobierno de Colombia vendió en un territorio de su provincia llamada Panamá, es decir, Panamá no existía como país independiente. El presidente americano Theodore Roosevelt se dio a la tarea de cambiar esa situación. Fomentó una revuelta de un grupo de notables en la ciudad de Panamá que proclamaron su independencia de Colombia en 1903. El gobierno colombiano anunció el envío de tropas para sofocar a los alzados, pero desistió ante la presencia de barcos de guerra americanos en ambas costas del Istmo. Panamá se separó de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y 4 meses después, los americanos comenzaron a construir su canal. Había triunfado la diplomacia de las cañoneras y se cumplía la frase favorita de Teodoro Roosevelt:
Los americanos hablamos bajito, pero traemos un gran garrote. La construcción se llevó 10 años y requirió del trabajo de hasta 45,000 obreros en los periodos de mayor actividad. Los americanos habían llegado para quedarse, ya que impusieron a sus títeres panameños una concesión perpetua. Surgieron comunidades enteras con residencias, comedores, auditorios, hospitales, hoteles, iglesias, bodegas de refrigeración, muelles y lavanderías y talleres. A diferencia del proyecto francés, que fue uno de carácter privado con fines de lucro, un negocio, pues, los americanos la emprendieron como un asunto estratégico y geopolítico. Tal es así que los trabajadores fueron dirigidos por el ejército y su cuerpo de ingenieros, utilizando explosivos en gran escala y la maquinaria más poderosa disponible en el momento. Pero además, la solución técnica de los americanos fue radicalmente distinta al enfoque francés. Los americanos construyeron no solo un canal, sino un novedoso e ingenioso sistema de elevadores para subir y bajar los barcos, que fue en su tiempo una maravilla. Y hoy, 90 años después, sigue siendo motivo de asombro. De esto hablaremos tras una pausa comercial. En el año de 1900, el mexicano promedio vivía 40 años. Ahora vive 74. El Canal de Panamá tiene una longitud de 80 kilómetros. En la boca del Océano Pacífico está ubicada la ciudad de Panamá. En la boca del Atlántico, el puerto de Colón. La topografía es áspera, jungla densa y el macizo continental. Las montañas más elevadas tienen una altura de 95 metros sobre el nivel del mar. Los franceses creyeron que podrían abrir sin más un tajo a través del istmo y asunto arreglado. Desde luego fracasaron. Los americanos fueron más ingeniosos. Construyeron un sistema de cajas de agua que elevan los barcos a un lago artificial por el que navegan los buques para luego descender los escalones de la misma forma en que los ascendieron. Las esclusas de Gatún son la puerta de entrada por el Atlántico. Es un juego de 3 escalones. El barco asciende unos 8 metros en cada esclusa para finalmente llegar al lago Miraflores, un cuerpo de agua creado por el hombre y que en su tiempo fue el más grande del mundo. La clave radica en la contención del río Chagres. Una presa de tierra con compuertas de concreto impide que se vacíen las aguas del río y así se confinan y dan origen al lago Miraflores. Una red de tubería subterránea alimenta de agua las esclusas tomándola del propio lago. El agua penetra la esclusa por su propio peso, por presión natural. Solamente se utiliza energía eléctrica para abrir y cerrar las compuertas. El barco que está enfrente de nosotros es un barco de transporte de contenedores. Ya ha iniciado su recorrido a través del Canal de Panamá. Viene del Atlántico y va hacia el Pacífico. Es posible observar en estos momentos cómo se abren las puertas que le permiten el acceso a lo que se llaman las esclusas de Gatún. Es importante decir, para entender el funcionamiento del canal, que el nivel del mar en el Océano Atlántico no es el mismo que el del Océano Pacífico. Y para cruzar la cordillera que divide al continente, las montañas, entre un océano y otro, es preciso elevar los barcos unos 25 metros. Y esto se hace mediante estas compuertas que se llenan o se vacían de agua para que el barco suba o baje. En el transcurso del recorrido de este barco del Atlántico al Pacífico, subirá por estas esclusas. Esta es la segunda esclusa. Subirá unos 8 metros sobre el nivel del Océano Atlántico. Esto se hace precisamente llenando o vaciando de agua esta cámara que se cierra herméticamente con estas puertas que tienen una altura de unos 25 metros. El costo para la compañía naviera que utiliza el Canal de Panamá se mide en función del peso de la carga. Un barco de contenedores como el que está a punto de iniciar su trayecto entre el Atlántico y el Pacífico por el Canal de Panamá pagará una tarifa de alrededor de $160,000. Ha iniciado su trayecto interoceánico y hay 3 juegos de esclusas
en estas esclusas de Gatún son 3 escalones, por llamarlo de alguna manera. Luego navega por un lago artificial, llega a un escalón descendente, navega por otro pequeño lago artificial, y luego hay otros 2 escalones descendentes que lo colocan al barco en el nivel del agua del Océano Pacífico. Todo el trayecto ocupa aproximadamente 10 horas. Es muy fácil advertir la diferencia de los niveles entre el agua de la segunda esclusa y el agua de la tercera esclusa. Hay aproximadamente unos 10 metros de altura. El agua opera en esta zona de una forma hidrodinámica, es decir, por gravedad. Se abren compuertas en el fondo de la cámara de agua. Por su propio peso entra el agua del lago artificial, sube el nivel del barco, se cierra la compuerta posterior, se abre la compuerta sobre la que estamos ubicados y el barco se desliza hacia el agua artificial de Gatún. Es una solución sumamente ingeniosa, eficiente, económica. La clave aquí son 2. Una es el agua. Cuando no llueve mucho en Panamá, se corre incluso el riesgo de tener la necesidad de cerrar el canal. Eso pasó con el fenómeno del Niño. Y otro aspecto crucial es que las compuertas cierren perfectamente herméticas. Si se ve cómo recorre esta compuerta de 300 metros de largo, este barco, se observan que las tolerancias son apenas mínimas entre las paredes de concreto de la estructura y el casco del barco. Es de observarse también las vías paralelas de los rieles que corren paralelo al barco, para asegurarse a la perfección, al centímetro, casi milimétricamente, que el casco no raspe el concreto. Es una profesión muy especializada en la operación del Canal de Panamá, el pilotaje. Los pilotos que orientan a los barcos y los guían en su traslado de 80 kilómetros entre el Atlántico y el Pacífico o viceversa, porque el tráfico marítimo es en ambos sentidos todo el tiempo. Este es uno de los 14,000 barcos que anualmente cruzan el Canal de Panamá. Una vez resuelto el problema de la elevación de los barcos al lago Miraflores, que está a 26 metros sobre el nivel del mar, decenas de miles de trabajadores se dieron a la tarea de abrir un tajo de 16 kilómetros de largo y 100 metros de ancho a través de las montañas que unen por la parte más angosta del istmo los 2 continentes del hemisferio occidental. Es el corte Culebra. Para sacar el cascajo se tendió una vía de ferrocarril que corre entre ambos océanos. Más de 30,000 toneladas de dinamita fueron usadas para reventar la roca. El corte Culebra fue concluido en 1912 y unos meses después el Canal de Panamá abrió a la navegación. Hizo el viaje inaugural un barco denominado Ancón, que es el nombre de la montaña más alta de Panamá. El uso de sustancias y esencias para disfrazar los olores corporales comenzó hace muchos años. Sin embargo, la aplicación de polvos y pastas resultaba poco práctica. En 1930, una compañía llamada MUM tuvo la visión de utilizar el mismo sistema del recién inventado bolígrafo para la aplicación de antitranspirantes. Se incorporó una esfera giratoria a los desodorantes y las mujeres y los hombres tuvieron mejores olores. Las esclusas de Pedro Miguel, el lago de Miraflores, las esclusas de Miraflores, por donde en este momento transitan 3 grandes embarcaciones, al fondo el puente de las Américas y a mis espaldas la ciudad de Panamá. El viernes 31 de diciembre, exactamente a las 12 del día, el gobierno de los Estados Unidos entregará a la nación panameña el canal interoceánico
la zona del canal y todas las instalaciones civiles y militares construidas por los norteamericanos durante casi un siglo. Con esto, Panamá tendrá una oportunidad dorada para abandonar el subdesarrollo. El canal en sí es un negocio en marcha con ventas crecientes y las áreas que serán revertidas a Panamá tienen un potencial enorme. ¿Cuáles son las ventas del canal, las ventas anuales? El canal factura un poco más de $2 millones por día. Es una empresa de 780 millones de ingresos anuales, donde el 75% de estos ingresos representan los ingresos consignados en términos de peajes que se reciben por el tránsito de naves del canal. Sin embargo, cada vez más tenemos una participación creciente de otros ingresos que incluyen los servicios adicionales de remolcadores, pilotaje, nuestras ventas de energía eléctrica, nuestras ventas de agua, porque somos el productor del 30% del agua potable que consume el país, y adicionalmente tenemos instalaciones industriales que le dan servicio al Canal de Panamá y que por razones de los tratados Torrijos-Carter solo pueden darle servicio al Canal de Panamá. Una vez que el canal se transfiera a la República de Panamá, en ese momento estas actividades que son dedicadas al canal pueden abrir su horizonte de mercados y optar por competir en los mercados internacionales. ¿Qué porcentaje del PIB de Panamá representa el Gran Canal? Actualmente el Gran Canal representa aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, cuando encontramos las actividades relacionadas que se están desarrollando ya en el área de tránsito, como es la expansión portuaria, y las posibles expansiones que nosotros podamos hacer a los negocios que el mismo canal desarrolla, no sería difícil pensar que el Canal de Panamá contribuye en algo así como entre el 10 y el 12% de la economía. Un organismo del gobierno panameño, denominado Autoridad de la Región Interoceánica, se encarga de regular el uso y explotación de la antigua zona del canal. Miles de viviendas de oficiales y soldados norteamericanos ya han sido privatizadas, lo mismo que terrenos e instalaciones. Nicolás Ardito Barletta fue presidente de Panamá en el año de 85 durante la dictadura de Manuel Noriega. No obstante eso, goza de prestigio y tiene la responsabilidad de promover el desarrollo de la zona que regresará al control panameño. Estamos hablando de unas 350.000 hectáreas, la mitad de las cuales son lagos artificiales y las otras 150.000 que se dividen en partes selváticas de una rica biodiversidad tropical que hay que proteger para proteger la cuenca hidrográfica del canal, y las partes semiurbanizadas alrededor de la ciudad de Panamá y Colón, donde hay más de 7.000 instalaciones que incluyen puertos, aeropuertos, viviendas, edificios, barracas, escuelas, hospitales, iglesias e inclusive canchas de golf, infraestructura, que son las que estamos incorporando al desarrollo tanto de la ciudad de Panamá como de la ciudad de Colón alrededor del antiguo canal. ¿Se le puede poner un valor comercial a lo que dejan los americanos? ¿Hay algún avalúo? Estas cosas van a valer los que se ponen a producir, desde luego, dependiendo de los usos, pero estimados preliminares hablan de que estas propiedades pueden tener un valor de unos $4.000 millones. Además, ¿cuál sería el costo de construir en dólares de 1997 el Canal de Panamá? ¿Cuál es el precio de reposición de la infraestructura que devuelven los americanos? En ese momento estábamos hablando de un canal a nivel con un costo aproximado de reemplazo de $7.000 millones. Inversionistas asiáticos y norteamericanos, además de panameños, han comprometido ya $1.000 millones para inversiones en las áreas que serán revertidas a Panamá. Habrá una terminal para cruceros turísticos que en número de 300 cruzan el canal cada año y no se detienen por falta de muelle. Se construyen 2 terminales de contenedores para mover, en unos 5 años, 2 millones de cajas anualmente. Las inversiones de Taiwán en este sector son cuantiosas. Se explotará también un concepto llamado ecoturismo para viajeros que buscan la naturaleza, la observación de aves o la experiencia de ver el tránsito de grandes buques mientras se disfruta de una piña colada. La industria principal, sin embargo, es la de la maquila, el armado de productos de baja tecnología para ser distribuidos en Estados Unidos o América Latina. En la ruleta de la historia, los panameños ganaron y los americanos se van. El valor de lo que dejan supone una inyección enorme de recursos a la economía panameña que podría duplicarse en tamaño en menos de 10 años.
El David venció a Goliat. En la parte económica, la estrategia es, como esta es una economía pequeña que tiene que orientarse hacia la exportación y hacia mercados más grandes, es aprovechar lo que ya tiene Panamá, que es el canal, la zona libre de comercio, que es la más grande del hemisferio occidental, con 11.000 millones de dólares de actividad, el centro bancario de la ciudad de Panamá con 36.000 millones de activos, agregarle a eso, en las riberas del canal, actividad marítima, manufactura para exportar, turismo, más comercio, comunicaciones y transporte, y un proyecto académico de investigación que se llama la Ciudad del Saber. He oído algunas comparaciones entre la Panamá del futuro y Singapur. ¿Esto es un poco color de rosa o es una herramienta de mercadotecnia? ¿O qué posibilidades hay de lograr en el medio, que es 15 años, ese nivel de desarrollo? Bueno, el caso de Singapur es un caso bastante diferente al caso panameño. El caso de Singapur no contempla el nivel de actividad agropecuaria que tiene este país. Es un país mucho más grande, posiblemente con unas necesidades de recursos humanos diferentes a las disponibilidades que tenía Singapur en su momento. Singapur estaba en el entrepuerto del mundo y aprovechó muy bien esta oportunidad. Nosotros pensamos que estamos en un área que es mucho más competitiva. El Canal de Panamá maneja realmente entre el 4 y el 5% del comercio internacional. Mucha de la carga que se va a estar moviendo en los años que vienen va a depender de cuán competitivo y eficiente sea Panamá en el tránsito de naves. Y es por ello que es importante el desarrollo que concomitantemente con el canal se da. Los puertos, la actividad de zona libre, las actividades bancarias, las actividades de seguro. Pero si hablamos con el mercado local, todavía no ha calado en Panamá la necesidad de ser un país marítimo. En el año de 1900, 91 de cada 100 mexicanos no sabía leer o escribir. Ahora, 91% sabe leer y escribir. Un giro total. Sobre Nueva York, alguien ha señalado que es la piedra Rosetta del siglo XX. Así como la piedra Rosetta permitió descifrar los jeroglíficos de la cultura egipcia, Nueva York, según algunos, permite descifrar las claves de lo que ha pasado en el siglo XX. La más grande concentración de capital en su escala nunca vista, la más grande concentración de medios de comunicación, la más grande concentración de alta cultura, de cultura popular, de investigación médica, de la técnica, el desarrollo de vacunas, de plásticos, de la publicidad, el teatro, el musical, que es un género parecido a la ópera o a la zarzuela. En Nueva York se concentra todo lo que es el siglo XX, sus maravillas y sus crueldades. Para algunos observadores, Nueva York es desde comienzos del siglo el laboratorio de una nueva cultura. La cultura de la máquina, de la masificación. Una isla casi mítica, la isla de Manhattan, en donde se experimenta en gran escala con un nuevo estilo de vida urbano, con su correspondiente arquitectura, transportación, recreo, el cultivo del espíritu y del vicio, en el que la ciudad entera se convierte en una experiencia totalmente fabricada por el hombre, en donde la naturaleza queda suprimida y donde se ha creado un entorno absolutamente artificial. Es en Nueva York en donde el hombre inaugura lo que se ha llamado la cultura de la congestión. La isla de Manhattan, un espacio finito, determinado por los ríos Hudson y del Este, la isla se puebla con millones de personas. Para acomodarlas, el espacio se reproduce verticalmente, las personas habitan unas sobre otras, los negocios se apilan en inverosímiles pirámides de cristal y acero. Ciudad de pasmo por la concentración del comercio, el dinero y la inteligencia, y también la acumulación de posibles desastres que no suceden, pero que siempre podrían ocurrir. Eso es lo que da a Nueva York su carácter vibrante de resonancia global, de faro y de guía, de avanzada en el siglo de las maravillas. Es la antorcha más famosa, en el brazo más famoso, de quizá la mujer más famosa del siglo XX. Es la Estatua de la Libertad, en la Isla de la Libertad, en la boca del puerto de Nueva York. Hacia allá, el sur de Manhattan, hacia allá, Brooklyn, y enfrente de mí, el Océano Atlántico.
Una cosa peculiar en el siglo XX, el siglo de las maravillas, la Estatua de la Libertad, es la imagen de una idea de libertad política, de libertad económica, de libertad de empezar una nueva vida. Y en dos grandes oleadas migratorias, una a finales del siglo pasado, otra en los 20, en el siglo de las maravillas, cerca de 40 millones de personas confirmaron su idea de la libertad al entrar por este puerto al nuevo continente para una nueva vida. Ciudad de inmigrantes. Los americanos afirman que su país es una especie de gran cazuela, en donde todos los ingredientes se combinan poco a poco y en el tiempo van dejando cada uno su peculiar sabor, sus particulares fragancias, sus aromas y texturas. Una emulsión de razas, de nacionalidades, de colores y de religiones. Así, los italianos tienen su pequeña Italia, los orientales el Chinatown, los judíos que se establecieron en el sur de la isla emigraron al norte, los irlandeses católicos llegaron huyendo de las hambrunas y los hebreos del centro de Europa llegaron para refugiarse de los pogromos. Musulmanes y persas se han asentado en la ciudad, lo mismo que millones de latinoamericanos que no encuentran en sus países la oportunidad que esperan en esta ciudad. Muchos europeos han llegado a Manhattan para volver a hacer la América. Ciudad de la prisa y de la impaciencia, cruel con los débiles, indiferente a los mediocres. Ciudad de palacios de mármol y barracas de cartón, agresiva, intolerante, unida apenas en una sensación de comunidad determinada por el lucro, el dinero y el ascenso social y la fama, bien o mal ganada. Nombres legendarios: Astor, que pasó de comerciante de pieles a terrateniente y santón de la alta sociedad; Morgan, el financiero que salvó a la ciudad y a los Estados Unidos de la crisis financiera de 1907; Rockefeller, integrador de la industria del petróleo y primer hombre en el mundo en tener más de $1.000 millones en 1912; Frick, magnate del acero, lo mismo que Guggenheim. Ciudad de la expiación pública por los pecados cometidos en nombre de la libre empresa. Morgan legó a la ciudad su fabulosa biblioteca poblada de incunables y ediciones primeras y vasijas etruscas y frisos romanos. Rockefeller creó la universidad que lleva su nombre y sus descendientes regalaron a la ciudad el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Frick heredó a la ciudad un conjunto de obras maestras que logró reunir tras vender su compañía a la recién creada US Steel. Y Guggenheim legó el museo en espiral de la Quinta Avenida. Fortunas públicas, filantropías privadas en el siglo de las maravillas. Ciudad de la primera transmisión por radio, de las primeras imágenes de la televisión, de la Organización de Naciones Unidas y de los estudios de MTV, el programa más visto en el planeta, con una nueva estética y un nuevo sonido para una nueva generación. En el siglo de las maravillas, la maravilla de Nueva York. Este es el vestíbulo del edificio más famoso del siglo XX. Es el Empire State, el edificio emblemático de la ciudad de Nueva York. Construido en los años 30, fue un triunfo de la técnica de entonces y de ahora. Un ejemplo casi de arquitectura automática. Tardaron en construir este edificio de 103 niveles, exactamente un año con 45 días. Solamente en los primeros 10 días levantaron 14 pisos, un triunfo indiscutible de la técnica. En el siglo de las maravillas, en el siglo XX, es un nuevo tipo de monumento. Es un monumento que no expresa ninguna idea, ninguna aspiración, ningún ideal. Simplemente quizá la concreción de una aspiración financiera. Pero es un monumento por su tamaño, por su masa, por el solo hecho de existir. El edificio más conocido del planeta está ubicado en el número 350 de la Quinta Avenida de Nueva York. Manzana 835, lote 41, ocupa el espacio entre las calles 33 y 34 de la isla de Manhattan. Un ícono instantáneo para una ciudad en permanente transformación.
La expectativa de vida útil para cualquier edificio bien construido es de alrededor de 75 años. Pero es el sello de Nueva York, un permanente tirar y levantar para reinventar el paisaje urbano en cada generación. Así, fue demolido el primer Hotel Waldorf de Nueva York. Con apenas 12 años de operación, el hotel más opulento de principios de siglo en Manhattan sucumbió ante el martillo y la piqueta para hacerle espacio al proyecto arquitectónico más alto intentado jamás. La construcción del edificio se inicia apenas un mes antes del gran desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York, en el lunes negro de fines de octubre de 1929. Los propietarios del edificio, en lugar de recortar, de frenar y esperar mejores tiempos, deciden seguir adelante. Se han propuesto nada menos que establecer lo que se llamó acertadamente la octava maravilla del mundo. Diseñado con la psicología de los alegres 20s, el Empire State fue abierto en los apretados 30s y durante años permaneció casi vacío hasta que mejoraron los tiempos económicos que lo convirtieron en un gran negocio. Dos nombres quedan permanentemente unidos en la construcción de este edificio. John Jacob Raskob fue el hombre de la idea y del dinero. Ejecutivo de las empresas de la familia DuPont, uno de los primeros inversionistas en la empresa General Motors, John Jacob Raskob está tocado por el chispazo del genio. Se le ocurre una idea simple y tan simple que es fabulosa: vender automóviles a crédito, para lo cual crea la compañía de aceptaciones de la General Motors. En cosa de 6 años, más de la mitad de los coches que se venden en Estados Unidos están financiados a plazo por aceptaciones de General Motors. Con ello, Raskob se hace de una gran fortuna que logra conservar a pesar del desastre bursátil de 1929. Y es que Raskob percibió la tremenda inflación de los precios de las acciones y se mantuvo fuera. Afortunado y ambicioso, John Jacob Raskob contrata a fines de los años 20 al arquitecto William Lamb para dibujar el proyecto del edificio más alto del mundo. Debe parecer, se le ordenó, un lápiz apuntando al cielo. El arquitecto hizo 15 proyectos. La construcción se anunció el 29 de agosto de 1929. El edificio del imperio, el Empire State. Para 1929, Nueva York es la ciudad más importante del mundo en términos de actividad económica. Mientras que en todo México apenas hay 70,000 líneas telefónicas, en Nueva York hay 1,700,000. Mientras que la población de todo México en el año del 29 es de poco más de 10 millones de personas, solamente en la zona metropolitana de Nueva York radican 8 millones de personas. Mientras que a principios de los 30 hay en México no más de media docena de teatros, en Nueva York existen más de 250. El rascacielos es la aportación más importante de los Estados Unidos a la historia de la arquitectura. Un rascacielos no es solamente un edificio alto, digamos, de más de 20 pisos. Un rascacielos es un edificio en el cual las paredes no cargan con el peso de la estructura, no cargan con peso alguno. Esa función recae en la estructura de acero que constituye el esqueleto del edificio. De este modo, las paredes de la planta baja no solo no cargan con el peso de los pisos superiores, sino que son tan delgadas como las paredes de los niveles más altos. Las paredes, en consecuencia, solo sirven para aislar del frío o del calor o de la lluvia. A principios de siglo, se comienzan a elevar los rascacielos en Nueva York, y al momento de iniciar la construcción del Empire State, hay en Manhattan cuando menos 188 edificios de más de 20 pisos. Pero es este el edificio que lleva hasta sus últimas consecuencias la técnica del rascacielos. El arquitecto Lamb dotó al edificio de una belleza cristalina, de líneas puras con un empleo sutil de pocos materiales, cuya combinación tan afortunada ha sido admirada y estudiada por generaciones de arquitectos y diseñadores. 10 millones de ladrillos en las paredes, 6,400 ventanas, 210 columnas de acero en la base sostienen el conjunto de la estructura, 40,000 metros de cables de acero para movilizar los carros de 64 elevadores que mueven a 80,000 personas que en el edificio trabajan y a los 2 millones de turistas que lo visitan cada año. El diseño de la planta es una maravilla de sencillez y eficacia comercial.
Al centro, los elevadores, las oficinas en el perímetro de 9 metros, tomados a partir de la ventana y hasta el pasillo. El resultado es una superficie rentable de 300,000 metros cuadrados en 86 niveles comerciales. Como símbolo de la primera ciudad del siglo XX, el edificio del Empire State ha aparecido en más de 90 películas, siendo la más famosa aquella de 1933, en que un gorila descomunal llamado King Kong se encarama en su vértice, solo para ser ametrallado por avionetas que lo rodean y picotean como moscas. Tan asombroso como el gran simio del cinematógrafo fue el control financiero de la operación. Un presupuesto de $50 millones de entonces se ejerció casi en su totalidad, pero las eficiencias constructivas ahorraron casi 20% del dinero asignado para ello. En 1950 se agregó al edificio una torre de televisión que le dio una altura adicional de 70 metros, siendo el edificio más alto del mundo durante 40 años, hasta que fue construida la primera de las 2 torres gemelas del distrito financiero de Manhattan. Actualmente es una torre de transmisión de datos, de programas de radio, de televisión, pero en algún momento en el diseño del edificio del Empire State, esa torre iba a ser utilizada para amarrar cepelines y los pasajeros iban a desembarcar en el piso 102 de la estructura más alta jamás construida por el hombre entonces. Sin embargo, se descubrieron 2 cosas: que los cepelines son absolutamente inestables y peligrosos, sobre todo después de la explosión del Hindenburg en 1936, y tampoco se sabía exactamente que a 300 metros de altura sobre el nivel del suelo en Manhattan, los vientos soplan intensamente todos los días, día y noche. Tampoco se planeó en el Empire State que a veces la niebla cubre por completo la parte superior del edificio. Tal es así que en julio de 1945 un bombardeo B-25 se estrelló contra el piso 79 del Empire State, causando la muerte de él mismo, del piloto, y de 13 personas que trabajaban en una oficina que se vio siniestrada. En realidad salió barato, porque no causó mayores daños en este edificio en donde habitualmente trabajan 80,000 personas. El fotógrafo Louis Hine tomó miles de fotografías de la construcción del edificio e inmortalizó con fuerza plástica de alto contraste la labor de los miles y miles de obreros y anónimos que levantaron a golpe de martillo con sudor y sangre una de las grandes maravillas en el siglo de las maravillas. En el escenario de una economía globalizada, todos los caminos conducen hasta acá, hasta el número 20 de la calle Broad, la calle ancha, en el distrito financiero de Wall Street. Wall Street no es el nombre de la calle por donde se entra al piso de remates de la Bolsa Americana de Valores, pero Wall Street es el nombre de la idea, es el nombre del ícono, es el nombre de la idea política de una libertad económica total, de la globalización del dinero, del mercado único. Veamos cuál es el piso de remates de la Bolsa de Nueva York. Vayamos al interior. La historia de las inversiones en el siglo XX ha estado marcada por el cambio tecnológico y el cambio en las instituciones financieras. Como nunca antes, el patrimonio de cientos de millones de personas está determinado por las fluctuaciones en el valor de los activos que se comercian en las bolsas de valores y que son fundamentalmente acciones y bonos de deuda que emiten las empresas con el respaldo de sus futuras o posibles utilidades. Los inversionistas corren riesgos al adquirir acciones de empresas nuevas con mercados potenciales aún no probados. Para algunos no es más que un volado, para otros una adivinanza pseudocientífica, pero cuando se acierta el premio es gigantesco. Por ejemplo, las acciones de Microsoft, el coloso internacional del software de computación, las acciones de Microsoft se han multiplicado por 500 veces en solamente 20 años. El mercado, que es implacable, premia la innovación y castiga la ineficiencia. Es el interior del edificio neoclásico en el número 18 y número 20 de la calle Broad, no Wall, sino Broad Street, la calle ancha, en el distrito financiero de la ciudad de Nueva York. Es el interior de la Bolsa de Valores de Nueva York. Este piso de remates ha estado en acción, en operación, desde 1903,
Aquí se han visto los auges y las grandes caídas como la de 1929. Se combina lo clásico con lo moderno. En el piso, los papeles desechados de las órdenes ya ejecutadas y una serie de 15 o 20 pantallas. Estos son los soldados de a pie del capitalismo internacional. Esta es la trinchera fundamental de la guerra económica. Y la sangre de este mercado, además del dinero, es la información. La información que viene de Asia, luego de Europa, luego a Estados Unidos, en un circuito, en un círculo en el que ya no se sabe cuál es el principio y cuál es el final por la globalización de la información. Las grandes empresas que quieren ser relevantes a nivel regional o a nivel mundial tienen que cotizar sus acciones en este mercado, es inevitable. Si no pasa por aquí, no es importante. Para los historiadores de los mercados financieros en el siglo XX, se pueden establecer tres grandes etapas claramente delimitadas. Hay una fecha que marca el momento más peligroso en la historia del capitalismo como sistema económico internacional. 29 de octubre de 1929, hace poquito más de 70 años. Es cuando comienza la Gran Depresión. El mercado nunca cerró, aunque se desplomó. Y cuando este mercado se desplomó, se abrieron las puertas de la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión provocó desempleo, provocó colapso de varias industrias. Por ejemplo, en América Latina, entre 1930 y 31 cambiaron de gobierno 12 países, 10 de ellos por golpe militar. La industria de la seda del Japón desapareció. Los brasileños, para aumentar el precio del café, comenzaron a quemar café en lugar de carbón en los ferrocarriles. La producción cayó 27% en los Estados Unidos, 22% en Gran Bretaña, 44% en Alemania. El peor momento en la historia del capitalismo internacional tuvo, sin embargo, lecciones provechosas, porque después del crack se inventó el Estado benefactor y la red de protección social que ahora damos por garantizada en el siglo de las maravillas. El periódico New York Times afirmó que en 1929 se vivió una orgía de especulación, y en efecto así fue. Las compras de acciones a crédito hicieron posible adquirir, digamos, $100 en acciones con solamente $10 de depósito y garantía. Cuando bajó el valor de las acciones y se exigió el pago del 100% del crédito, no hubo dinero suficiente para enfrentar el compromiso. Algunos magnates empobrecidos saltaron al vacío desde sus oficinas. Otros pasaron de viajar en limusina a la venta de manzanas en la banqueta para no morir de hambre. El gobierno del presidente Hoover en los Estados Unidos cometió una de las pifias económicas más dramáticas de la historia. Al elevar las tasas de interés en una crisis de liquidez, llevó al enfermo a un estado de preagonía, de la cual tardó en salir algo más de 6 años hasta 1935. La Gran Depresión del 29 marcó con hierro de fuego a varias generaciones que se mantuvieron alejadas de las bolsas de valores como si fueran la peste. Pero la memoria es más corta que la ambición, y los inversionistas regresaron a las acciones bursátiles a mediados de los años 50. Poco tiempo después, vuelve la especulación de los años 60, que culmina desastrosamente cuando los países árabes decretan el embargo petrolero de 1973, multiplicando de la noche a la mañana el precio del oro negro. El índice de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, bajó solamente en 1974 en un 45%. Y luego llegaron los alegres años 80 y los prudentes 90, con una expansión económica y bursátil sin precedentes. Hoy día, 1 de cada 4 norteamericanos juega a la bolsa a través de inversiones directas o los sistemas de pensiones. El matrimonio entre el dinero y la tecnología de la información electrónica ha permitido una expansión fabulosa de los servicios a los clientes de los bancos. El hombre del 1900 no reconocería la variedad de medios de pago disponibles al consumidor de fin de milenio. La tarjeta de crédito revolucionó las compras y se ha convertido en un instrumento de identificación tan fundamental como el pasaporte. La cuenta maestra, que agrupa depósitos, cheques e inversiones, puso al alcance de millones los altos rendimientos y flexibilidad antes reservada para los clientes más ricos. El comercio electrónico a través de Internet se ha convertido en una fuerza de tal magnitud
que transformará sin duda toda la estructura de ventas industriales y al detalle en el mundo del siglo XXI. En el siglo de las maravillas, el centenario cierra de manera muy distinta de cómo se inició. El auge de hace 100 años se caracterizó por la producción masiva: acero, maquinaria, grandes barcos, automóviles, cosas pesadas que requerían de fuerza y de energía para ser construidas. En contraste, el avance de nuestros días está caracterizado por minúsculas tabletas de silicón con miles de transistores, los microchips, también por las instrucciones de impulsos electrónicos invisibles. En síntesis, el progreso de hoy lo marca el avance del conocimiento, el cerebro por encima del músculo. Es el siglo de las maravillas. Desde el piso 86 del edificio del Empire State es perfectamente posible advertir cómo es la parrilla urbana de la ciudad de Nueva York. Son 12 grandes avenidas cruzadas transversalmente por 156 calles, lo cual da como resultado 2.028 manzanas. Una de ellas por completo es la que ocupa el edificio del Empire State, una manzana completa. Esta maravilla de la ingeniería de los años 30 no hubiera sido posible en su construcción si no hubieran existido dos avances tecnológicos fundamentales en el siglo de las maravillas. Uno, el elevador, el ascensor, y otro, el aire acondicionado. Los grandes inventos no son actos de la naturaleza y los inventores tienen nombre y apellido. Elisha Otis descubrió un mecanismo para garantizar la seguridad de plataformas elevables. Encontró un sistema de abrazaderas que por la parte inferior de la plataforma se adhieron a los rieles que guían el movimiento del elevador. Con el invento de Otis, resultaba imposible que el elevador se viniera abajo en un desplome fatal en caso de que el cable que lo sujeta tuviese una avería. Elijah Otis presentó su descubrimiento en una feria a mediados del siglo pasado y nadie advirtió la utilidad del asunto sino hasta décadas después. En 1889, Otis instaló el primer elevador operado con energía eléctrica. Durante 30 años, especialmente a principios de siglo, tuvo un monopolio virtual en la instalación y operación de elevadores en Estados Unidos y en Europa. Hacia 1920, el 75% de los ascensores llevaban la marca Otis, desde la Torre Eiffel hasta el edificio del Empire State. Es paradójico, pero resulta que el elevador, que permitió la creación de los rascacielos de hasta 500 metros de altura, el elevador es su principal limitante. Es debido a los elevadores que los edificios alcanzan una altura máxima más allá de la cual se vuelven ineficientes, tanto en su operación como en su rentabilidad. Tal y como lo prueba la estructura del Empire State, no existe ningún impedimento para construir edificios de 200 o 300 pisos. El único límite es el elevador. ¿Quién estaría dispuesto a esperar 10 o 15 minutos a que llegue el elevador y luego perder otro cuarto de hora en llegar al piso 280, media hora cada vez que se sube o se baja? Nadie estaría dispuesto a ello. La velocidad de los elevadores es crítica para la buena operación de un edificio alto, y aquí también hay límites. Un jalón fuerte hacia arriba puede lastimar las rodillas de los pasajeros. Un viaje a alta velocidad puede afectar los oídos y especialmente los tímpanos de las personas. Se ha encontrado que la velocidad ideal es de 400 metros por minuto. Así, el elevador de las torres del World Trade Center en el sur de Manhattan hace el recorrido de piso a techo en 90 segundos. Los elevadores del edificio del Empire State tardan algo más de un minuto en subir o bajar el tramo más largo sin transbordos, que es de 86 pisos. Para cientos de millones de personas en el mundo, la vida es más confortable gracias al talento de un hombre llamado Willis Carrier, inventor del aire acondicionado. Se trata de uno de los avances más importantes para la productividad de empresas grandes y pequeñas. La refrigeración libera a las amas de casa de la tiranía de ir al mercado un día sí y otro también para hacer la compra.
En el refrigerador los alimentos se conservan durante días. El tiempo se utiliza de mejor manera. La refrigeración ha hecho posible enormes avances en la ciencia médica. No existirían bancos de sangre sin el invento de Willis Carrier, o trasplantes de órganos, o conservación de tejidos congelados, o de córneas, o sueros o plasmas con vidas útiles más prolongadas. Willis Carrier nace en Nueva York en 1867 y funda su propia compañía al cumplir 40 años. En los primeros años del aire acondicionado, las compresoras y ventiladores se utilizaban en fábricas e industrias para enfriar las máquinas. Solo unos cuantos excéntricos lo utilizaban para refrescarse en el verano o enfriar las bebidas. En los primeros 20 años de su existencia, el aire acondicionado fue un lujo exótico. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial vendría el auge del aire tratado. En los cines, en los hoteles, en los aviones y restaurantes, en los hospitales y en las oficinas y eventualmente en las casas, por todos lados aparecieron aparatos de aire acondicionado. En 1939, Willis Carrier diseña un sistema para enfriar edificios y refrescar a las personas que los habitan. El aire acondicionado es especialmente útil en museos y bibliotecas para preservar las telas y los cuadros y los libros. El aire acondicionado ha permitido salvar los murales de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Ha permitido mantener frescos y a punto miles de corazones que al ser trasplantados han prolongado la vida de innumerables personas. El aire acondicionado en el refrigerador impide que la comida se descomponga y permite estirar el gasto. Permite poner el agua fría al alcance de cualquiera, cosa impensable para nuestros abuelos. Permite soportar los calorones del verano, controlar la humedad, hacer la vida más cómoda. En el siglo de las maravillas, la maravilla de tratar el aire y enfriarlo, gracias al genio de Willis Carrier. La medicina ha evolucionado más en los últimos 100 años que en los últimos 30 siglos. El siglo de las maravillas es también el siglo de la medicina. El avance científico y tecnológico dio mayor precisión a la medicina, la volvió menos empírica. De la bala mágica contra la sífilis hasta el suero antitetánico, de la clasificación de los grupos sanguíneos hasta la quimioterapia. El hombre ha sido capaz no solamente de trasplantar órganos, sino de crearlos y artificialmente. El hombre siempre ha manifestado una afición por hacer listas de las cosas. Por ejemplo, las 7 maravillas, las 10 canciones más populares, los 10 libros más vendidos. Nosotros haremos nuestra lista de los 8 descubrimientos más significativos que impactaron al mundo en el siglo XX. Que alteraron y prolongaron nuestra vida. Aquellos que en otros momentos solo podían ser entendidos en el contexto de la magia o con el castigo de la hoguera. Por ejemplo, los rayos X, descubiertos por el científico alemán Guillermo Röntgen. Röntgen descubrió una radiación capaz de atravesar objetos sólidos y dejar una imagen sobre una placa fotográfica. Los médicos fueron capaces de ver dentro del cuerpo. Por primera vez se utilizaron los 5 sentidos para localizar la enfermedad. Se pudieron ver por primera vez las fracturas, los balazos, los tumores. ¿Cómo imaginar hoy una intervención quirúrgica sin anestesia? Imposible. Pero en el siglo pasado no había otra opción. Todo cambió con Crawford Long, un médico pionero en el uso de la anestesia. Long descubrió que ciertos gases tenían propiedades adormecedoras. Fue en este siglo que Emil Fischer, un médico alemán, desarrolló los primeros anestésicos inyectables. Fischer transformó la cirugía mitigando el dolor para siempre. En 1908 se descubrió uno de los asesinos más peligrosos, la yema de huevo. Nikolai Anchikov descubrió su elevado contenido de colesterol que tapa las venas y lo relacionó con los trastornos circulatorios y la arteriosclerosis. La alimentación se modificó y muchas vidas se han prolongado. Muchas vidas se prolongan también gracias a la penicilina. Alexander Fleming la descubrió accidentalmente en 1928, cuando un hongo contaminó sus cultivos de bacterias. Fleming observó que las bacterias morían en presencia del hongo. Así nacieron los antibióticos. El hombre penetró los misterios básicos de la vida.
Maurice Wilkins y James Watson revelaron la estructura de trenza del DNA, cómo un ser humano transmite la información genética para formar otro individuo. La ciencia es ahora capaz de manipular esta información para prevenir enfermedades o crear seres determinados de antemano, con las características deseadas. La ciencia médica ha aumentado nuestra expectativa de vida y con ella también la población mundial. Aparece la píldora anticonceptiva por allá de los 50. El doctor Gregory Pincus hizo esto realidad. Una realidad especialmente importante para las mujeres en los países pobres. Relaciones sexuales sin riesgo de embarazo, el auge de la revolución sexual en el primer mundo. Y esto fue gracias a un descubrimiento mexicano, el uso del barbasco. La empresa Syntex desarrolló su aplicación también desde México. Otro hijo de la química moderna es el Viagra. Con el Viagra el hombre disminuido vuelve a ser completo, recobra su virilidad. Una sociedad obsesionada por la juventud y el vigor sensual encuentra en la pastillita azul un milagro. Una solución para la disfunción eréctil. La droga del sexo ha tenido tanto éxito que se ha convertido en un negocio de $3,000 millones al año. La depresión es uno de los signos de nuestro tiempo. Es el azote de una sociedad moderna. Un desequilibrio químico del cerebro ha encontrado solución con el Prozac. El Prozac ha permitido a millones de personas enfrentar la realidad de una forma nunca antes imaginada, controlando los cambios de personalidad. No solamente Picasso nos permitió mirar al mundo en forma diferente, el Prozac también, droga mágica contra la depresión, se ha convertido en uno de los medicamentos más utilizados por el hombre desde 1988. El afán de los hombres para hacer listas de nombres, lugares u objetos es inagotable. Para no olvidar, para poner en orden las cosas. Veamos una lista apresurada de grandes o pequeños inventos, de curiosidades útiles, de descubrimientos o creaciones del siglo XX. En el siglo de las maravillas, la maravilla de la Organización de las Naciones Unidas. Una organización que agrupa a todos los países de la Tierra con expectativas prácticamente imposibles de cumplir, pero sumamente útil para que los países hablen antes de ir a la guerra. Una organización sumamente importante en la salud de los más pobres, en la cultura de aquellos cuya cultura está amenazada. Una organización que surge después de las ruinas, de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Un sueño que se hizo realidad. Y si no ha cumplido todo lo que se esperaba de ello, ha sido, como digo, especialmente útil en estos tiempos. En el año de 1900, un avance fundamental en la medicina. El doctor austríaco Karl Landsteiner descubre que existen cuando menos 3 tipos de sangre humana, A, B y O. Además, se advierte que algunas son incompatibles, erradicando así el peligro de coagulación por transfusiones erróneas. 2 años después, Landsteiner descubre un 4º tipo de sangre, el AB. En 1902, 2 ingenieros unen sus nombres en forma permanente a la industria del automóvil. Robert Bosch inventa la bujía para los motores de explosión interna y Louis Renault desarrolla el freno de disco en las ruedas de los automóviles. En 1904, Emil Berliner inventa el disco plano del fonógrafo, que sustituye al disco cilíndrico desarrollado hasta entonces por Edison. El disco de vinilo fue durante casi medio siglo la única forma de archivar las voces, los sonidos y la música. En 1907 los hermanos Louis y Auguste Lumière inventan una película para hacer fotografía a colores que podía ser utilizada por aficionados mediante un método simple aunque caro. Un año después, Charles Cross inventa un derivado de la química que se convierte en presencia indispensable en las cocinas de las amas de casa. El celofán, una película térmica transparente que contribuye a la conservación de los alimentos y presagia el desarrollo de la industria del empaque. En 1909 se inventa el tostador de pan. Un año más tarde irrumpe en la escena la lavadora de ropa. 3 años después, en 1913, el primer refrigerador es puesto en venta en Chicago.
Para 1928, Joseph Schick inventa la rasuradora eléctrica. 2 años después se inventa un producto que se vuelve indispensable. Sí, se inventa el pan rebanado envuelto, que daría origen a una enorme industria de panificación en el planeta. En 1939 se inicia la aplicación comercial de un invento desarrollado por Vladimir Zworykin en 1923. Un inmigrante ruso a los Estados Unidos, David Sarnoff, crea la primera estación de televisión y al ofrecer sus programas a distintas estaciones al mismo tiempo, inventa el concepto de la cadena de televisión. La televisión, un nuevo arte que ha tenido impacto en todos los niveles de todas las sociedades a donde ha llegado. Y medio siglo después, aparecen los canales temáticos. Noticias las 24 horas con CNN y con Eco, por ejemplo. Canales para mujeres, canales para niños. En el siglo de las maravillas, la maravilla de MTV, el canal de televisión más visto del mundo. Música moderna por televisión, una nueva estética para cientos de millones de jóvenes que puedan estar en Nueva Delhi, o en Hong Kong, o en Finlandia, o en Buenos Aires, o en la Ciudad de México. Desde estos estudios, en Times Square, en el corazón de Nueva York, se hace la música por televisión en el siglo de las maravillas. Y así ha caminado el siglo de las maravillas, con la invención del pañal desechable para bebés que tanto facilita la vida, con el desarrollo en 1937 de la primera computadora electrónica para resolver ecuaciones lineales y que entra en operación en 1942. Así, la computadora entró en escena antes que el bolígrafo, inventado por el húngaro László Bíró en 1938.